allí se encuentra nuestro compañero William Domínguez. Comentanos este caso que es sumamente peculiar, William, por todo lo que implica y toda la jornada básicamente estos motoasaltantes estuvieron perpetrando asaltos. Adelante, William, por favor. Sí, compañeros, efectivamente nos encontramos en la comisaría 11 Central Arroyo Seco, en donde están los dos detenidos. Desde esta mañana empezaron en la ciudad de Ñemby a realizar los asaltos. En total, la policía recuperó 11 celulares. Estuvieron por Ñemby, Fernando de la Mora, Villa Elisa, Lambaré. La persecución ya finalmente se dio aquí en la ciudad de Villa Elisa, detrás de una conocida discoteca. Más de 15 patrulleras participaron de esta persecución donde hubo disparos. Y los dos detenidos son José Ramón Ruiz Díaz, de 19 años, con antecedentes por tentativa de homicidio y con prisión domiciliaria, así también Leonardo David Espínola Cañete, de 18 años. William, ellos, sí. Permitime interrumpirte, por favor, porque las imágenes también son desgarradoras. Estamos compartiendo con los televidentes la imagen, el rostro de estos dos sujetos detenidos. A simple vista, vos estuviste en la intervención, se puede notar que están fuera de sí, William. Sí, así es. Nosotros nos acercamos hace minutos para conversar con ellos y no quisieron conversar. Uno de ellos aparentemente está bajo el efecto de la droga. Incluso una joven trajo a una criatura que sería su hija. Incluso él vimos que estaba llorando, pero después nos acercamos para conversar con ellos y no quisieron. Vamos a intentar nuevamente ahora. Vamos a hablar. ¿Vos tenés antecedentes por homicidio? Ay, Pepo. No soy asesino. No, no sos. No. ¿Hace cuánto que vos te dedicás a esto? Y hoy no. ¿Hoy nomás? No, yo no me dedico a nada. 11 celulares la policía recuperó que ustedes tenían. Puta. ¿Cuánto? 11, hey. Muy lo que ya sé. Ay, Pepo, yo no. ¿Estás jugando? ¿De dónde ustedes son? En mi casa. No queremos hablar de adelante. No me gustó nada, que voy a dormir. Ahí una profesora estaba denunciando que usted a punta de pistola le robaron su celular y varios documentos. No sé, no sé. Hace rato vimos que una joven también le trajo una criatura, es tu hija. Mi hijo, esa. Tu hijo. Y vimos que lloraste también. Sí, ¿Se puede cortar ese tema, por favor? ¿Se puede? ¿Se puede o no? Antonio, ¿se puede cortar el tema? No, ya no quieren hablar. No, por favor. Bueno, ¿Qué digo, parte de lo William? que están diciendo, si puedes cortar ya, por favor, ya no queremos hablar. Por favor, si se puede retirar, ya decía. Aparte que se pueden Pero- poner agresivos. No, pero la manera en como dijo, el tono ya... Sí, se notó ya perfectamente. uno se así es. Y estamos hablando Bueno, de vamos a gente, William, que no tiene escrúpulos y que más aún si es que están actuando bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Porque de acuerdo a la información que se maneja, también estuvieron asaltando más temprano un local donde se alberga a chicos pequeños. Sí, es un Una jardín de guardería. infante de Lambaré. Se pudo constatar que finalmente fueron ellos también los que intentaron asaltar. Acá estamos viendo que está el jefe de orden y seguridad. Altos mandos de la policía están visitando la comisaría para informarse mejor acerca del trabajo que realizaron los oficiales encargados de esto. Pero vamos a escuchar lo que menciona el comisario Luis Cantero, compañero. Y esto es lo que queremos, especialmente la víctima en una situación se siente impotente y necesita una acción inmediata. Y esta reacción del personal policial en una recorrida de película, persecución, se unieron varias patrulleras y lo importante es que son aprehendidos como para remitir todas las evidencias al Ministerio Público. Llego en esta dependencia para felicitarle al personal policial, para darle el apoyo institucional y a seguir trabajando de la misma forma. Necesitamos que cada día la gente se sienta más segura.
Con esto va 113 motochorros aprehendidos en menos de un mes. Y con todas las evidencias estamos remitiendo al Ministerio Público, de los cuales apenas 23 son menores de edad. Igualmente, en un día... En parte de lo que está mencionando el comisario general inspector Luis Cantero. Sí, escucho. William, ¿le podrías consultar, por favor, al comisario Cantero? Ellos son personas que diariamente, si cabe el término, entre comillas, conviven con estas personas, con estos motochorros. Los detienen y al poco tiempo vuelven a estar en las calles. ¿Cuáles son los argumentos que ellos conozcan, que esgrimen los jueces sobre todo, para nuevamente ponerlos en las calles? Correcto, señor, vamos a consultarle. Estamos observando que el motoasaltante, que la víctima le entrega su pertenencia y por qué le disparan. Actúan bajo los efectos de la droga, son bastante violentos y eso es lo que fue noticia del día de hoy, de ayer. Entonces, damos este resultado, un paso importante y vamos a seguir trabajando. Comisario, recién mencionaba 130 aproximadamente en menos de un mes. 109 y con esto va 113. Ahora, Eso a nivel dentro de poco nuevamente se ve a estos sujetos por la calle. ¿Cuál es la respuesta que ustedes reciben de la justicia para que sean rápidamente liberados? Y eso es lo que nosotros esperamos, que la policía... Yo siempre digo que no es fácil proceder a la aprehensión de los motoasaltantes. Una vez que cometan un hecho, se recibe la alerta, procede a la búsqueda y en gran velocidad se procede a la persecución y una vez detenidos, con todas las evidencias, que hay armas de fuego, importantes evidencias, aparato celular, las pertenencias de la víctima todas mojadas y bueno, con todas estas evidencias vamos a remitir al Ministerio Público. Lo que esperamos es que tenga un proceso y un recorrido normal hasta que se llegue a un juicio oral y público y se llegue a la condena. Eso es lo que espera la Policía Nacional y la ciudadanía. Pero para eso necesitamos también que las víctimas acompañen. Está el proceso de reconocimiento y muchas cosas más, ¿verdad?, para llegar a un juicio oral. Pero la policía hace un esfuerzo extraordinario, procede a la aprehensión y pone a disposición de la justicia. La ciudadanía es testigo de este operativo. Entonces, nada más, mis felicitaciones a los hombres que demostraron un gran valor para proceder a la aprehensión de estos sujetos. Bien, vamos a hablar acerca de este procedimiento específicamente, porque aquí está el subcomisario que estuvo dentro de la patrullera, que subcomisario, se inició la persecución detrás de una conocida discoteca. ¿Nos cuenta, por favor, todo el operativo que desplegaron para la captura de esta dos personas? Sí. A la hora indicada nosotros, o sea, a la mañana temprano, las primeras recomendaciones, a partir de las 5 de la mañana, las recomendaciones de nuestros superiores son este flagelo del tema de motochorro. Se prosigue con las patrullas motorizadas en las patrulleras. Hoy, a la hora indicada, estamos realizando una patrulla, zona bancaria, Banco Continental, para luego pasar frente a la entidad bancaria, pegamos otra vuelta. Y en la segunda vuelta, cuando pegamos por detrás de la discoteca de esta Euforia, le encontramos a la víctima, que al visualizar la patrullera nos empezó a llamar, ¿verdad? Entonces nos acercamos y nos dice ella, ¿verdad? Recién me asaltaron una motocicleta de color rojo, bueno. Acá bajearon 3 cuadras. Bueno, no nos fuimos las 3 cuadras. Hicimos lo contrario, nos fuimos a la mano izquierda. Y nos fuimos las 3 cuadras y luego bajeamos las 3 cuadras. Entonces cuando hicimos eso, seguramente esta gente disminuyeron la velocidad. Entonces nos encontramos en una boca calle. Y ahí empezó la persecución. Todo el barrio 29 de septiembre, el procedimiento en sí, de quedarse, no se quedaron. Y luego ya empezó era más fuerte la velocidad y empezaron a disparar, también ellos al aire, ¿verdad? Entonces mi ayudante, el que estaba al lado mío, empezó a realizar los disparos intimidatorios, pero hacia el aire. Entonces duró la persecución, nos fuimos hasta el barrio Patí, nos fuimos ahí, entraron en un pasillo donde gracias a Dios la patrullera tuvo cabida para entrar. Entramos ahí, pero seguramente entramos un 50 metros entramos, después ya empezó el pasillo más chico. Y antes de que ellos puedan entrar en un pasillo más chico, entonces no tuve otra que impactar por la parte trasera, como ustedes ven por la motocicleta, ¿verdad? Ahí cayeron ellos al suelo y empezaron a correr.
¿Cuánto duró la persecución? ¿Cuántos móviles estuvieron involucrados? Más o menos habrá durado como 10 minutos, por ahí 10, 15 minutos. Pero por la frecuencia que yo impartí la captura para el apoyo correspondiente, llegaron varias patrulleras de la comisaría vecina que se acoplaron enseguida, más las patrulleras de la comisaría 15 metropolitana, que hizo más efectivo, más gente de la brigada que empezaban a llegar también, ¿verdad? Entonces, abandonaron la motocicleta, volvimos, nos subimos con mi acompañante, nos subimos a la patrullera. En todo momento estuvo con nosotros la víctima, la principal víctima estuvo con nosotros. Ella pedía que dejemos todo eso, pero cuando la persecución ya era más fuerte, entonces ya se acercaron varias patrulleras y ya empezamos la persecución a pie. Ustedes tuvieron que impactar contra la Sí. motocicleta para que ellos caigan. Para que ellos puedan caer. Posteriormente la persecución Para a pie. que la persecución a pie. Para que Pero puedan hubo caer. disparos en medio de todo eso. Hubo disparos, hay gente de criminalística que están en el lugar, están levantando las evidencias correspondientes, ¿Personas ¿verdad? heridas? Personas heridas no tenemos, gracias a Dios. Porque si empezábamos a disparar a diestra y siniestra, yo creo que varias gente iban a resultar heridas. Entonces, por lo menos en esa persecución pensamos un poquitito, ¿verdad? Y nos disparamos por disparar, como ustedes ven, ahí ellos no tienen impacto de proyectil, están golpeados. En varias ciudades venían. Venían en varias ciudades, Lambaré, San Lorenzo, Fernando de la Mora, todo eso. Coincide con la descripción. Completamente coincide, completamente. Si me permitís, tengo todavía tiempo, tengo un poquito de tiempo. Quiero, por favor, agradecerle a mis superiores que están acá, el apoyo que nos están dando, y también les insto a mis camaradas, no todos somos iguales, pero poner un poquito del esfuerzo necesario para salir adelante, la familia, lo que somos los componentes de la Policía Nacional. A mis superiores, al comandante, al subcomandante, al director general, que siempre que está acá con nosotros, que nos está apoyando. Eso nosotros necesitamos, que los superiores estén al lado de nosotros y nos acompañen en nuestro procedimiento. Estoy muy agradecido en nombre de mis compañeros y también del grupo de guardia de la comisaría 11 Arroyo Seco. Discúlpeme, subcomisario, dice no todos somos iguales. ¿Se refiere al último caso que sucedió con estos agentes que están procesados? Cada uno es arquitecto de su propio destino, ¿verdad? Yo no puedo decirle a una persona, anda a hacer esto, no hagas esto. Somos bastante mayores, somos profesionales para la sociedad. Nos creen que somos profesionales, pero tienen que acordarse también la gente que detrás de este uniforme hay una familia y no entramos todos en el mismo. Si ellos fallaron, quizás por algo fallaron, ¿verdad? Pero eso no se nos inculca en la comisaría, el día a día, en la formación. Eso nomás nada más quería decirte y muchas gracias por escucharme. Subcomisario Alexander Méndez. Entonces, aquí está la víctima, compañeros, si tenemos tiempo. Muy bien, la docente, habla este ustedes me van a comisario, marcar. entre paréntesis, Sí, súper subcomisario. bien, se expresa súper bien y el mensaje también que dio a todos sus camaradas y superiores. Mucho tiempo estuvo él en la comisaría 24 de San Antonio, por cierto. Tenía muy buenas referencias en esa zona también. Sí. William, ¿podemos Aquí está hablar con la víctima. mujer? Sí, por favor. Ella es una docente. Decime tu nombre, por favor. Sandra Oliveira. A ver, ¿fuiste víctima de estos dos motochorros? Sí, de estos dos motochorros. El día de hoy, a las aproximadamente de 12:30, viniendo del colegio, me salieron con el arma en mano y me pidieron la cartera. Yo venía al colegio con mi hija y me tiraron la cartera. Y mi hija pudo correr y yo le entregué mi cartera, pero gracias a la gente de la comisaría cuarta que me avisaron, pude recuperar todo y también agradezco a la gente de la comisaría 11 que pude recuperar todos mis documentos porque todos mis exámenes estaban ahí, pero ahora, como vieron, está todo mojado y ya no me sirve. Vamos a ver, está ya sobre... Sí. Vamos a acercarnos allí. A ver, que nos cuente Decime, cómo vos estabas fue saliendo- exactamente, William. Vos estabas saliendo del colegio con tu hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 12. 12 años. Sí. A ver, ¿y qué pasó en ese momento? Y salieron y me agarraron con el arma en mano, me pidieron la cartera. ¿Te apuntaron allí con el arma? Sí. Si no le entregaba mi cartera, me iban a ¿Vos te disparar. resististe? No, le tiré la cartera. Le tiré ¿Le la diste? cartera, sí, le di directamente porque no me iba a arriesgar con tantas cosas que pasa hoy en día, entonces tuve que entregar la cartera. ¿Y tu hija? Mi hija corrió, le dije correr porque tenía un presentimiento que me iba a sacar. Le dije a mi hija correr porque vienen a asaltarnos. Le dije. Y el directo vino tu cartera, y le tiré la cartera y se fueron ellos, me sacó por el arma en mano. Y como te dije, le agradezco a la gente de la comisaría, que hay también policías que son muy buenos y que uno tiene que ver también lo bueno que... Sería 11, también a la cuarta, al señor Cantero, al socialmente, al subcomisario Méndez, por toda
el apoyo que me dieron, pues pude encontrar unos cuantos documentos ya mojados, pero quizás pude encontrar mi documento. Vos sos la que le estuviste acompañando al Sí, subcomisario entonces durante todo el operativo. Durante todo el operativo. ¿Pudiste ver allí, escuchaste los disparos? No, esa parte ya no pude escuchar, pero me mandaron por las evidencias y vine a ver todo acá. Primero recuperaste solamente tu celular. Mi celular. Y después fueron hasta el lugar. No, vine a hablar con los muchachos, le pedí por favor que me digan dónde dejaron mis cosas. Y me dijeron que dejaron en el patín cerca del puente. Y ahí recuperé mis documentos todos mojados. Exámenes, planillas, pero todo mojado. Mis documentos estaban un poco sanos. Y la cartera la que sacaron, pues la cartera era una cartera linda. Y otra cartera roja que estaba ahí que ya no recuperé, pero casi todos mis documentos recuperé. Los exámenes todo mojados, que ya prácticamente no sirven, libros todo mojados, que ya no sirven, pero lo bueno es que encontré otra vez mi documento y agradezco muchísimo. William, genera curiosidad el hecho de que ella le haya dicho a su hija que corra. ¿Qué le dijo para que la niña corra? ¿Cuántos años tiene? Sí, 12 años tiene su hija. Genera curiosidad el hecho de que le hayas dicho a tu hija correr en ese momento. O sea, vos ya te diste cuenta de que ellos se estaban acercando para asaltar. Sí, ya me di cuenta que se acercaban para robarme porque era una hora que estaban medio que silencioso y le dije a mi hija, corre hija porque se viene a asaltarnos. Y mi hija corrió, pudo correr una cuadra porque ella tenía la mochila linda y tenía el champión. Capaz que le iban a sacar a ella también y asustarle más. Y mi hija pudo correr. ¿Es la primera vez que te pasa? No, ya es la tercera vez que me asaltan, pero siempre fue el celular. Primera vez que me pidieron la cartera es la cartera. Sí, gracias. Profesora. Dale, gracias, William. Bueno, hace rato también se acercó hasta aquí otra víctima que mencionaba que el sábado pasado nada más estos mismos sujetos habían asaltado a un joven que estaba caminando en la vía pública. Y hoy son detenidos. Con antecedentes ambos, uno por tentativa de homicidio con prisión domiciliaria, compañeros. Sí, justamente eso te quería consultar, sí, ¿qué antecedentes tienen? O sea, estamos hablando de unas personas que se dedican efectivamente a la delincuencia. O sea, esto no es una cuestión casual ni fortuita, sino que son personas que reincidentes, como se suele decir. Hace poco compartíamos una estadística donde decía que el 100% de los motochorros terminan reincidiendo. Según la organización Socorro, exacto, que tenían registrados a todas estas personas que se dedican a asaltar a bordo de motocicletas y que absolutamente todos en algún momento ya estuvieron metidos en situaciones similares. Me gustaría, sé que perdimos la comunicación con William, seguimos teniendo las imágenes y de algún modo, si es que recuperamos la comunicación, me gustaría ver todo lo que tenían en su poder estos delincuentes, es decir, que el camarógrafo se pueda acercar para mostrarnos estas evidencias. Desde aquí se puede apreciar que son varios aparatos celulares. Correcto, indumentaria también deportiva, vemos allí. Decía algo también el comisario que a mí particularmente me llama la atención, Roberto, decía, nos gustaría que las víctimas también acompañen el proceso. Pareciera, por las expresiones del comisario, que hay algunas víctimas que de alguna u otra forma terminan desligándose del proceso y eso también seguramente dificulta en determinado momento la prosecución de la causa contra estas personas. Claro, porque también la víctima termina diciendo, bueno, fue un teléfono celular. Claro. Y queda allí. William, si podés describirnos todo lo que se ve allí, todo lo que está en la mesa, por favor. Sí. Estoy justamente con el jefe de esta comisaría, el comisario Silvino Jara. Comisario, estamos viendo 2 remeras, una mochila y todos los celulares. Por favor, si nos puede comentar acerca de estos elementos, estas evidencias que encontraron. De todas las evidencias que fue hurtado, ¿verdad?, de distintos lugares, como les te dije anteriormente, la zona de Ñemby, Fernando La Mora, Villa Lisa y Lambaré. Estas remeras ellos utilizan estas remeras en el momento que cometen un hecho, ¿verdad?, empieza a cambiarse su remera porque la víctima da la característica del sujeto, ¿verdad?, que le pudo asaltar, para que le pueda eludir así a los personales policiales que en el momento que se da la característica por vía de urgencia del sistema 911. O sea, después de un atraco, entonces ellos automáticamente se cambian de remera para tratar de despistar a la policía. Así mismo, cambia su remera, ¿verdad?, para que pueda despistar a la policía. Hoy, por ejemplo, se pudo ver a través de algunas fotografías que intentaron inclusive en Lambaré asaltar un jardín de infantes. Así mismo, según la denuncia que la denunciante que se presentó ahora en la comisaría, ¿verdad?, manifestó de esa forma.
donde también se pudo dialogar con ella y con los detenidos, donde pudimos rescatar también parte de su examen que esta profesora que estaba teniendo en el momento del asalto. Estos son los documentos que la profesora dijo que habían llevado en una cartera. Así mismo que arrojó en un arroyo, ¿verdad? Que gracias a ellos que también comentaron dónde habían arrojado, se pudo recuperar nuevamente. Ahora, ¿ya se acercaron las víctimas hasta aquí para tratar de reconocer sus artículos? 9 ya fueron reconocidos, ya los demás no todavía, pero esperamos por este medio, ¿verdad? Que la gente pueda identificar o que son víctimas de asalto pueda llegar hasta la comisaría local. En su mayoría, ¿de dónde son estas víctimas que ya reconocieron sus celulares? 4 son de acá, de zona de... 2 son de Ñemby, 2 de Villaliza, ¿verdad? Otro de Lambaré y otro de Fernando de la Mora. Correcto. Dale, muchas gracias, por comisario, favor, por tu tiempo. Bueno, aquí está la motocicleta también. Acá me hacen una consulta, William, para salir de la curiosidad y en realidad una consulta válida. ¿Cómo hacen para confirmar que el aparato celular sea efectivamente de la persona que va y dice, este me pertenece? Y le vamos a consultar al comisario. Nos imaginamos que puede haber muchas formas, ¿verdad? Pero queremos que nos confirme. Preguntando de estudio. ¿Cómo ustedes saben que la persona que viene a reconocer su aparato celular le pertenece efectivamente a esa persona? ¿Cuál es ese procedimiento? Y recibimos un aparato celular, ¿verdad? Pero ese una vez va a ser remitido en la fiscalía y con la presentación de algunas documentaciones va a ser entregada a cada uno a la víctima. O sea que la víctima viene hasta aquí, reconoce su aparato celular, pero no se le entrega en el momento. No podemos. Son evidencias que va a ser remitido a la fiscalía. ¿Cuánto tiempo más o menos la persona podría recuperar su aparato celular? Y eso ya depende de cada fiscal. Correcto. Gracias, sí, claro. porque se lo va a entregar a cada unidad fiscal donde corresponde. Genial. Dale, muchas gracias, comisario Jara. Bien, procedimiento, compañeros, ya depende después del Ministerio Público. Aquí una persona vino a reconocer su celular, pero lamentablemente me dijo, no quiero hablar y ya se alejó del lugar. Pero ese es el procedimiento. William, otro tema también importante que me parece que no hay que olvidar y no hay que dejar de insistir con esto. Si estas personas roban estos teléfonos celulares es porque alguien los compra. Sí, totalmente. Y lamentablemente tenemos que decir que hay locales que se dedican exclusivamente a comprar estos aparatos celulares. Claro. Entonces se hace rentable el negocio. Así que se tendría que combatir también desde allí. Yo no sé si la municipalidad podría hacer una fiscalización, si el Ministerio Público. Yo creo que tendría que ser un trabajo institucional, ¿verdad? Varias instituciones se tendrían que encargar de trabajar conjuntamente para evitar que los celulares robados sean comprados. Pero claro, tiene que seguir en la pista la Fiscalía, porque de cualquier manera estamos hablando de un delito, es el delito de reducción. Claro. O sea, de oficio la Fiscalía podría actuar, si tuviera la pista, si tuviera el dato, y aparte ni siquiera hace falta ser demasiado insistente con la investigación. Cualquiera puede dar datos en torno a dónde se pueden conseguir esa clase de teléfonos celulares. Y ya depende básicamente de la intensidad con la que la Fiscalía puede investigar de forma tal que pueda llegar hasta estos comercios, ¿verdad? Creo. Y depende de la voluntad nada más. Sí. Bueno, William, completo reporte. Fíjate que le dedicamos mucho tiempo a esto, pero bien vale la pena porque hasta sabemos el modus operandi de estos motoasaltantes, particularmente de esta pareja que vemos en imágenes. Decía el comisario que iban cambiándose la remera de tal manera a despistar a los intervinientes luego de formulada la denuncia. Muchas gracias, William, por este contacto.